Bueno, estamos muy felices de poder compartir la palabra el día de hoy. We're happy to bring the word of God today. Estamos compartiendo el Deo del Domingo con todos los que están aquí. We're bringing the devotional of Sundays for everybody that's here. Este ha sido un tiempo para que nosotros podamos ser elevados de nuestros sentidos espirituales. It's a time to be elevated in our spiritual senses. Dios está haciendo que haya un crecimiento en nuestra vida espiritual. Our spiritual lives are growing. Para que eso pase, entonces tenemos que menguar en nuestra naturaleza humana. So for this to happen, we need to become smaller in our worldly nature. Y pedirle al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, que esté con nosotros para que podamos ser fortalecidos. And we ask the Holy Spirit to be with us so we can be fortified. Hay algunos conceptos que quiero compartir con ustedes en esta tarde There's some concepts that I want to share with you today que nos van a llevar a tener un entendimiento mucho más claro de lo que debe ser nuestra vida en cuanto a la entrega y rendición a Dios. that will bring a better understanding of our lives of surrender to God. El primero es una vida cristiana nominal. First of all, it's a nominal Christian life. Cuando nosotros llenamos algunos formularios de inmigración, When we go to immigration, we start filling out some forms. quizás algunas formas en algún hospital, Maybe we go to the hospital, we start filling out forms. hay una casilla que dice religión. There's a little box that says religion. Entonces ahí la gente comparte de acuerdo a su convicción de fe. So people, according to their faith, they cross a box. Lo que yo creo es que aún hay muchas personas que ponen cristianos solamente de título. So I believe there's a lot of people that put Christian there, but it's only by title. Personas que viven su fe solamente por apariencia. People that live their faith only by appearance. ¿Por qué pasa esto? Why does this happen? Porque su vida está más alineada a los incrédulos y al amor a las cosas de este mundo que a cualquier otra cosa. Because their lives are more aligned to unbelievers and the things of the world. Y para que nosotros podamos afirmar que Cristo es nuestro Señor, tenemos que vivir de acuerdo a sus principios y a su palabra. We need to live according to his principles and his word to say that we're aligned with Christ. Tenemos que estar seguros y convencidos que las personas que están a nuestro alrededor reconocen cuál es nuestra fe. We need to make sure that people around us recognize what is our faith. Es gente que sabe cuál es nuestra radicalidad como hijos de Dios. It's people that know that we're radical about God's things. Es como saber si las personas que te rodean se cuidan de no estar blasfemando, de no estar diciendo groserías, de no estar haciendo chistes, porque saben cuál es tu fe. It's get the people around us to recognize our faith and not to say worldly things or jokes or bad jokes, bad vulgar things. Y por eso es que hemos tomado a Judas para compartir desde el domingo pasado. And that's why we've been preaching about Jude. Porque encontramos una demolición al sistema de este mundo, Because we see a demolition of the world system, pero también encontramos una instrucción de comportamiento. but we find a behavioral standard in this word. Y sabe, lo que voy a compartir hoy es un mensaje bastante antiguo. And this is a very old message that I'm bringing today. Yo no vengo con una palabra innovadora o nueva. It's nothing new. Es una palabra que ya se replicaba desde la antigüedad en la iglesia que Cristo había fundado. And this is something that's been preaching since the beginning of the church. ¿Por qué no leemos entonces la palabra de Dios? Let's read the word of God. En Judas 1 del 18 al 23 dice: ellos continuamente les decían, en los últimos tiempos habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos. They continually say to them, in the last times there will be some who will mock God and live according to their evil desires. Esos causan división, son mundanos y no tienen el espíritu. Pero ustedes, estimados hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. These are divisive, worldly, and do not have the Spirit. But you, dear brothers, strengthen one another in your most holy faith. También oren por medio del Espíritu Santo, permanezcan en el amor de Dios y sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna. Pray to the Holy Spirit, remain in the love of God, and continue to receive the mercy of Lord Jesus until he brings you to eternal life. Y aquí el centro de lo que vendría a ser el desenlace de lo que inicié predicando el domingo pasado. This is the center of the message.
Tengan compasión de los que tienen dudas, a otros sálvenlos del fuego y traten al resto con misericordia. Have compassion on those who have doubts. Save others from the fire and treat the rest with mercy. Pero ojo, tengan mucho cuidado. Hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. But be careful. We must hate sin and reject even the clothing contaminated by their evil way of life. Dos cosas que quiero destacar en esta primera parte. I want to 2 points from this first point. Ellos continuamente les decían, el que compartía la palabra de Dios a menudo venía con este mensaje. They would say that those who would share the word of God continuously bring this message. Lo segundo es que aunque habían ciertas circunstancias que se oponían drásticamente a la espiritualidad, And the second is that even though there was things that were going against the spirituality, Dios estaba trayéndonos una dirección y una alternativa para que pudiéramos vivir en nuestra fe. God was giving us a way to live in our faith. O sea, hay cosas que están pasando mal, There's things that are happening that are incorrect, pero no son excusa para que nosotros repliquemos lo malo. but they're not excuse so we can replicate that bad things that are happening. Es el pero de Dios en medio del asunto. It's the but of God in this. Y es también lo que le da título al mensaje que estoy compartiendo el día de hoy. And it gives title to the message, Llamados a perseverar por la verdad de Dios. called to persevere in the truth of God. Y es que como iglesia y como hijos de Dios necesitamos perseverar por la verdad. We need to persevere in the truth as a church. En un sentido práctico, esto que les estamos compartiendo respondería a la pregunta, ¿qué significa contender por la fe? In a practical sense, it does mean, what does it mean to contend in the faith? Porque si eso es lo que el Espíritu Santo de Dios nos está pidiendo, ¿cómo vamos entonces a contender por la fe? Necesitamos respuestas. Yeah, what does it look like to contend for the faith? We need answers. Afortunadamente entonces este libro de Judas establece varias disciplinas que nos muestran cómo contender por la fe. Fortunately, this book of Jude lays out several disciplines that shows us how to contend for the faith. La base es que nosotros somos guardados en el amor de Dios We are kept, we are saved in the word of God. y nos debemos de mantener en esta doctrina, debemos de perseverar en tres cosas fundamentalmente: And we need to persevere in 3 things. en la edificación, en la oración y esperando el regreso de Jesucristo. We need to wait for Jesus coming back. We need to Pray in the Spirit. the doctrine, pray in the Spirit, and the edification. Estas son actividades continuas que nos van a ayudar a desarrollar nuestra espiritualidad. These are continued activities that will help us develop this spirituality. Pueden ver ahí el cuadro con el resumen de 4 disciplinas que nos muestran cómo podemos contender por nuestra fe. These are 4 activities that will help us to contend for our faith. Y vamos a ir hablando de cada una de ellas. And we'll be talking about these things. Edificándose en su santísima fe. Building yourself in his most holy faith. Esto quiere decir que tenemos que seguir presionándonos a nosotros mismos para crecer. We need to continue to push ourselves to grow. Yo quisiera poder presionar a otros. I would love to push others. Yo quisiera poder presionar a mis hijos. I would love to push my children. Yo quisiera poder presionar a algunas ovejas. Some of you, I would like to push some of you. Pero la verdad es que ninguno podemos ejercer esa fuerza por otros. But we cannot do this for you. Pero cada uno de nosotros podemos presionarnos a nosotros mismos. But we can push ourselves. Si ves, por más que Eric, con todas las buenas intenciones, me insista, Even that my wife Erica insists with me all the time, no va a lograr nada en sus propias fuerzas. she's not going to do anything in her own strength. Pero cuando esa mujer oró, But when she started to pray, las cosas empezaron a cambiar. things started to change. Ey, se tardó 50 años el Hey, Señor, 50 years. It's been 50 years. pero respondió. But he responded. Algunos héroes de nuestra fe murieron sin ver respuestas de Dios. Some heroes of the faith died without even seeing the responses of God. Y es que cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión Each one of us needs to make that decision de crecer espiritualmente. to grow spiritually. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual. Why? Because it has to do with our spiritual development. Pastor, pero dime algo práctico.
Pastor, tell me something practical. Te quiero decir que debes leer y estudiar la palabra de Dios. You need to read and study the Word of God. Porque si tú no lees y estudias la palabra de Dios, nunca vas a conocer y a entender el corazón de Dios. Because if you do not read or study, you will not understand the heart of God. Todo parte en tener una conexión espiritual con nuestro Padre It all Celestial. starts from having a spiritual connection with our Heavenly Father. Entonces esa edificación es un discipulado continuo. So that development is a continued discipleship. Pastor, ¿otra vez discipulado de hombres? Again, a men discipleship? Sí. Yes. Pastor, ¿otra vez discipulado de mujeres? We got to disciple women all the time. Sí. Yes. Pastor, ¿otra vez discipulado de Yes, matrimonios? please. Again, discipleship of marriages? Sí. Yes. El discipulado tiene que ser continuo Discipleship needs to be continual porque es para la edificación because it's for the development y es para derrumbar al viejo hombre. and it's to bring down the old man. Sin discipulado no se puede derribar al viejo hombre. Without discipleship, we will not bring that old man down. Necesitamos ser edificados continuamente. We need to be discipled continuously. Es la manera en la que nos edificamos en una santísima fe. That's the way we can grow in a holy faith. La segunda disciplina que nos muestra cómo contender por nuestra fe es la oración en el Espíritu. The second is a prayer in the Spirit. Y es que necesitamos orar bajo la dirección del Espíritu Santo. We need to pray under the guidance of the Holy Spirit. No es orar con conocimiento humano. It's not with our own thoughts. No es orar pensando en otras cosas, creyendo que vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. It's not praying, waiting to receive what we want for ourselves. No es hacerlo en nuestras fuerzas, It's not in our own strength. por nuestros temores, It's not in our own fears. por nuestros propios beneficios. Because our own benefit. Dios nos conoce a cada uno de los que estamos He aquí. knows each and every one of us. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. He knows our weaknesses. Él sabe con lo que nosotros luchamos. He knows what we fight with. Y no es fácil entender la verdad de Dios. And it's not easy to understand the will of God. Pero a medida que nosotros podamos meternos en las cosas espirituales, But as we come in the spiritual things, a orar en el Espíritu, we start praying in the Spirit, a hablar en el Espíritu, speaking in the a Spirit, oír en el Espíritu, hearing in the Spirit, vamos realmente a conectarnos con el trono de Dios y con su justicia. we're going to be able to connect to His kingdom and His justice. Eso también nos va a preparar, And it's going to prepare us. porque dice que en los últimos tiempos van a aparecer muchos falsos maestros. Because in the later times, there's going to be a lot of false prophets and teachers. Y puede que aparezcan con milagros, con maravillas. Y And they- ustedes al ver ese poder podemos ser engañados. And they might come with miracles and wonders, and we could be fooled. Hay gente que puede tener una habilidad para hablar, There's people who have very good ability to speak, pero no nos podemos dejar convencer but we cannot be convinced. porque tenemos que oír en el Espíritu. Because we need to listen and hear in the Spirit. Tenemos que aprender a tener discernimiento We need to learn how to have discernment para que no seamos engañados. so we would not be fooled. No podemos comer y tragar el pan We cannot just eat and swallow sin la dirección del Espíritu Santo. without the guidance of the Holy Spirit. No podemos orar en nuestras fuerzas o según nuestro propio entendimiento. We cannot pray in our strengths or our own understanding. Necesitamos orar en el Espíritu y con la sabiduría de Dios. We need to pray in the Spirit and with God's wisdom. Estos son disciplinas que nos muestran cómo contender por nuestra fe, This is how we're going to be able to contend for our faith, cómo pelear la buena batalla. how to fight the good fight. La tercera es conservarse en el amor de Dios. The third one is keep yourselves in the love of God. Es la única manera de mantenerse vigente en la iglesia. This is the only way to keep yourselves relevant in church. Si nosotros no estamos sumergidos en el amor de Dios, If we're not submerged in God's love, la carnalidad de la gente, the flesh of the people, la frialdad de la gente, the coldness of la people, humanidad de la gente the humanity, nos va a derribar. it's going to bring us down. Pero si nos conservamos en el amor de Dios, But we stay in the love of God, la gente puede ser fluctuante. people can go up and down all the time. Si ves, un día son lindos contigo, One day they're nice, pero otro día son secos. and the other day they're Un día they te say quieren hi. abrazar y besar, One day they want to hug you, y otro kiss día you. te agachan la cabeza. And one day they just Se esconden, they hide. que no me lo encuentre. Oh, I hope I can. Pero la única manera de nosotros mantenernos vigentes The only way to become es si relevant estamos sumergidos en el amor de we're Dios. submerged in God's Porque love. entonces no importa cómo la gente se mueva, Because it doesn't matter how people si un día move. amaneció con el sol resplandeciente If one day they got this shiny o un día está sun, caminando bajo la nube negra, and one day they're under that dark
cloud. No importan sus emociones. Their emotions don't matter. No importan sus intenciones. Their intentions doesn't No matter. importa si tú me amas un día más o un día menos. It doesn't matter if you love me more El amor de yesterday or Dios today. permanece en mí. God love Y yo voy a amar dwells siempre among con me. amor I'm eterno. always gonna love with eternal love. Esto funciona en todas las relaciones. It works in every relationship. Esto funciona en los matrimonios, In marriages, en las relaciones entre hermanos. in relationships Esto between funciona en los brothers, negocios. in business. O sea, necesitamos mantenernos conectados con la fuente del amor de Dios. We need to be connected with God's love. La única manera es mantenernos sumergidos en oración. That's the only way. We need to be submerged in prayer. Necesitamos exponernos a la presencia del Espíritu Santo. We need to be exposed to the presence of the Holy Spirit. Es que si no nos exponemos a la presencia de Dios, esto es muy duro. And if we don't do that, it's very hard, my Porque a friend. la carne no le gusta hacer la voluntad de Dios. Because the flesh doesn't want to do the ¿Cuándo will usted of ha God. visto un carnal obedeciendo a Dios? When have you seen somebody in the flesh ¿Cuándo usted obeying ha God? visto un mundano obedecer a Dios? How you've seen somebody in the world obeying God? No se ha visto ni se verá. You can't see it and you will not be able to see Porque it. esto solamente se puede resolver con una vida espiritual. Because you can only resolve this in a spiritual Conectados life. con la fuente Connected correcta. to the right source. Para que podamos permanecer en el amor de Dios. So we can stay in God's presence and love. Significa que nosotros vivimos por fe en obediencia a Dios. We live by faith in obedience to God. Obedecemos a Dios porque Él nos ha cautivado, Él nos ha comprado, hemos sido apartados por Él. We obey God because He's bought us, He's loved us, and He kept us. Todo lo que Dios ha hecho desemboca en una sola cosa, nuestra lealtad. Everything that God does needs to end up in our loyalty. Por eso es que nuestra máxima expresión de fe es la obediencia. That's why our biggest expression of love is our obedience. Y la manera en la que nosotros podemos discernir si las personas se están moviendo correctamente And the only way we can know if people are moving in the right direction es porque expresan amor por los demás. and it's because they express love for others. Es porque han salido del centro de sus propias vidas. Because they're no longer the center of their own universe. Es porque ya no hay egoísmo, Because they're not Selfish. selfish anymore. ya no hay idolatría. There's no idolatry. Si ves, es ese cristiano que ya no tiene una vida cristiana nominal. That people that doesn't have a way of life that's nominal and No es el centro del universo. they're not the center of the universe. Cristo es el centro de su vida. Christ is the center of their world. Es el centro de todo su ser. The center of their whole being. Pero necesitamos conservarnos en el amor de Dios. But we need to stay in Jesus' love Y- and God's love. Y Judas en el versículo 21 conecta una disciplina con otra para que nos podamos mantener vigentes contendiendo por nuestra fe. And Jude in this verse he puts two of these together, these two last disciplines together, so we can contend in God's love. Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Keep yourselves in the love of God, eagerly awaiting the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Entonces, la cuarta forma, la cuarta disciplina es esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor. So the fourth discipline is anxiously awaiting the mercy of our Lord. El cristiano con vida cristiana nominal The nominal Christian life, está más obsesionado por las cosas de este mundo. it's more obsessed with the things of the world, La cartera nueva, the new wallet, los zapatos nuevos, the new shoes, su apariencia, their appearance, lo que siento, what I feel, lo que me hace falta, what I need, lo que quiero conseguir. what I want to get. Entonces, como no tiene todas esas cosas, Like he doesn't have all those things, las cosas que este mundo ofrece the things that the world offer, caen en ansiedad. they're anxious. Porque el sistema de este mundo Because the system of the world, muestra a través de las redes digitales y de este mundo viral en el que it vivimos shows you through social media que éxito es tener muchas cosas that to be successful is to have a lot of things. y es hacer todo lo que queremos. And it's to do everything we please. Y como este mundo nos presenta esas imágenes de éxito, nosotros pensamos que es verdad. And like this world shows us all this success, we think that's truth. Pero es porque no conocemos la palabra de Dios. But it's because we do not know the word of God. Es porque no conocemos las verdades de We don't Dios. know the truth of God. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. And that's what the Holy Spirit wants to Porque el teach us. Espíritu Santo quiere que nosotros maduremos. Because the Holy Spirit wants us to mature. Porque el Espíritu Santo quiere formarnos. He wants to form us. Porque el Espíritu Santo quiere darnos fe He wants to give us faith para que podamos dar fruto. so we can give fruit. Pero nosotros seguimos ahí embobados.
But we're like, "Duh." robotizados. Estamos congelados por el sistema. We're like robots that are frozen by the system. Sentimos más atracción y seducción por las redes sociales o por cualquier otra cosa. We are seduced by social media than by anything else. Vamos más al carrito de Amazon que a la presencia de Dios. We go more to our Amazon cart to the presence of God. Se vació el carrito. We start deleting the little cart. Porque es que tenemos que dejarnos guiar para que nuestras ansias sean por encontrar el corazón de Dios. We need to be guided so we can be anxious for the things of the Iglesia, Lord. nos tenemos que obsesionar por las cosas We need to be correctas. obsessed with the right things. Nosotros no podemos dejar que el sistema de este mundo imponga los valores a través de los cuales nosotros nos tenemos que mover. Cannot let this world dictate the values of our hearts and our lives. Tenemos que tener ansiedad por la misericordia de Dios. We need to be anxious for God's mercy. Debemos de mantener vivo el fuego de la esperanza en nuestros corazones. We need to keep that fire of hope alive in our hearts. Cuando Judas dice esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, When he says, wait the mercy of our Lord Christ, él se refiere a vivir cada momento de nuestra vida con la expectativa confiada y la seguridad del segundo regreso de Jesucristo. he refers to living every moment with the confident expectation that Jesus Christ can return at any time. No como algo por lo cual tenemos que tener miedo, Not something to be afraid of, sino por algo por lo cual nosotros tenemos que tener esperanza. but something to have hope for. Entonces, para que nosotros podamos desarrollarnos en una verdadera espiritualidad y no ser cristianos nominales, So we do not become these nominal Christians and we can develop in the right way. necesitamos tener un testimonio eficaz. We need to have an effective testimony. Necesitamos tener un testimonio puro. We need to have the pure testimony. Ninguno de los que estamos aquí tenemos nuestra vida resuelta. None of us have our lives already taken care of. Mi matrimonio no está resuelto. My marriage is not taken care of yet. Mis relaciones con mis hijos no están resueltos. My relationship with my children are Los not. asuntos de la iglesia no están resueltos. Church matters. Mis finanzas no están resueltas. My finances. Mi retiro no está resuelto. My retirement. Un montón de cosas no están resueltas en mi vida. A lot of things are not resolved in my life yet. Pero nosotros tenemos que mantenernos en el camino de una manera enfocada. But we need to stay in the way in a focused way. Y aunque faltan muchos procesos por completarse en nosotros, And even though there's a lot of things that haven't been completed in our con lives, todo y mis faltantes, with everything that I lack, lo que ya Dios hizo en mi vida es suficiente what God has done already in my life is enough para que otros puedan ser salvados. so others can be saved. Lo que ya Dios hizo en mi vida es suficiente What God already did in my life is enough. para que en otros pueda significar vida o muerte. So for others, this could mean life or death. Lo que quiero decirte es que no desprecies lo que ya Dios hizo en ti. What I want to tell you is don't unappreciate what God's already done with you. No te obsesiones con lo que falta. Don't obsess with what's lacking. Espera ansiosamente el cumplimiento de todas y cada una de las promesas de Dios. Anxiously wait for all God's promises that come in your Espera life. confiadamente. You gotta wait, trusting. Debemos ser buenos testigos de todo lo que Dios hizo y también tenemos que amar a los pecadores. And we need to love the sinners too. Pero no se dejen impresionar por el éxito de los pecadores, Do not be impressed by worldly success. por el éxito mundano, por el éxito de los For the incrédulos. success of sinners. Porque mucho éxito, aunque parezcan tener, ellos están realmente perdidos y necesitan salvación. Even though they seem to have a lot of success, they're lost and they need salvation. Por eso es que Dios ha puesto en estas vasijas de barro tesoros. That's why God has put in these clay pots. Dios ha puesto su treasures. Espíritu Santo en nosotros. His Holy Spirit is in us. Y eso es lo que hace la diferencia. And that makes a Si difference. nosotros nos alineamos al corazón de Dios, If we align to God's heart, todas las añadiduras vendrán sobre nuestra vida. everything will come to pass. Lo que parece tan importante para ti simplemente son añadiduras en las manos de Dios. Everything that seems so important to you, it's only things that are going to be added in your life by God. Entonces, ¿cómo
podemos lidiar con el pecado en medio de nuestra comunidad de fe? So how can we deal with sin amongst our faith community? Porque si los procesos no están terminados, quiere decir que todos estamos lidiando con áreas y facetas en nuestra vida. That means because a lot of us are not haven't had our lives finished yet, so we're dealing still with these things. Yo recibo constantemente muchas confesiones. I continuously receive a lot of confessions from people. La gente me confiesa sus pecados. They confess their sins to me. Pero como yo puedo lograr mantenerme sumergido en el amor de Dios, But because I'm submerged in God's love, yo no voy a juzgar al pecador. I'm not going to judge the sinner. Yo voy a pedirle al Espíritu Santo que me ayude a derribar el sistema pecaminoso, I'm going to ask the Holy Spirit to help me bring down the sin in that amando person. el pecador, Loving the person. para que él pueda ser restaurado en el Espíritu Santo y en el poder de Dios. So they be restored in God's love and the Spirit of God. Porque la gente piensa que estar en la iglesia significa ser perfecto según el estándar del mundo. Because people think that if you come to church, you're perfect according to the world's standard. Ay, usted no va pues a la iglesia. Oh, don't you go to church? Sí, también te quiero matar. Yeah, but I want to kill you still. Porque el que vaya a la iglesia no significa que yo sea perfecto, Because I go to church, but I'm not perfect. I que still yo no wanna kill you. sienta, That I don't feel. que no me ofendas, That I'm not offended. que no me lastimes. That I'm not hurt. Soy un pecador como tú que está buscando la gracia y la misericordia de I'm a Dios. sinner just like you that's expecting God's mercy and love. Pero eso es con respecto a la gente que está afuera. But that's for the people that's outside. ¿Cómo manejamos el pecado entre nosotros? How do we manage sin amongst us here in church? Levantemos la mano los pecadores. Raise your hand, sinners. Wow. Confesión simultánea. Señor, mira. Look, God, all these sins. En vivo y en directo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Have mercy, take us all. Quiere decir que si hay pecado en nosotros, So if there's sin in us, necesitamos aprender a trabajar con el pecado que habita también entre nosotros. we need to learn how to deal with sin that's among us. ¿Cómo lidiamos cuando mi hermano me ofende? How do we deal with somebody offends me? Cuando me falla, When they fail me. cuando habla detrás de mí, When he starts talking in my back, behind my back. cuando no obra como yo estoy esperando que obre. When he doesn't act the way that I want him to act. Pues gracias a la sabiduría del Espíritu Santo, Judas escribió 3 cosas. So thanks to the Holy Spirit wisdom, Jude wrote 3 things. Compasión del que duda. Compassion for the doubter. Cuando tú veas una persona entre nosotros que está dudando, When you see somebody that's, next to you that's doubting, tienes que saber reaccionar. you need to learn how to react. Porque entre nosotros pueden haber muchas personas que vacilan en su fe. Because there are going to be maybe people that waver in their faith. Algunos de ellos están debilitados por su propio pecado, Sometimes weakened by their own sin. pero otros están debilitados en su fe por el comportamiento de otros hermanos. But some are weakened in their faith because of other people's actions. Entonces, mi falta de carácter y que es pecado So my lack of character and my sin hace que otros duden, makes that other people doubt. que otros se aparten. That other people get to step aside. Es la excusa perfecta para no seguir caminando. And they have the perfect excuse not to continue walking. Por eso tú terminas viendo mucha gente que fue cristiana, That's why you see a lot of people that were Christians, pero ya no es. but they're not anymore. Porque en realidad era un cristiano nominal. Because they were nominal Christians. El verdadero cristiano nunca claudica, The real Christian never ends, nunca se aparta, never stops. se mantiene en Cristo. He stays in Christ. Por eso la importancia de nosotros darnos cuenta, That's why we need to realize. para si en algún momento estamos encasillados en una religión, So if we're boxed in the religion, porque la mayoría cambió el catolicismo por el cristianismo, simplemente, because a lot of people just change Catholicism for Christianism, porque es el sistema de donde venimos. because we were raised Catholic. Pero necesitamos exponernos a las verdades de Dios But we need to be exposed on God's truth para conectarnos realmente con la fuente de todo bien. so we can be really connected to the source of all good. Porque el pecado funciona como la kriptonita en Superman. Because sin is like kryptonite to Superman. Nos debilita. It makes us weak. Si nosotros fuéramos Superman y pecáramos, fuera kriptonita. If we were Superman and we would sin, the sin is like the El kryptonite. cristiano empieza a perder fuerza.
the Christian starts to lose strength. Por eso cuando nos encontramos con alguien que tiene duda, So that's why when we come with somebody that's doubting, debemos de tratar de convencerlos de la verdad. we need to convince them of the truth. Diga tratar, Try to convince. es que solo Dios. Only God can convince. Pero tratemos. But let's try. Dios dice y Judas dice en la palabra también, en la carta que escribió. So Jude says in the word as well. Dice que tratemos. So let's try. Se vale tratar. It's Y, valid to y que try. Dios ponga misericordia. And let God have mercy. Pero Él es el que la va a poner. But He's the one that's going to put it. Nosotros solos no lo vamos a lograr. We're not going to be able to do it by Pero ourselves. nosotros sí podemos tener compasión. But we can have compassion. Segundo, sálvenlos del fuego. Second, save them from the fire. Imagínate que estás en el fuego Imagine you're in the fire. y tú vas con todo el cuidado a sacar a la persona. And there's somebody in the fire and you go like, oh, let me take him out of the fire. Estás esperando el momento apropiado. You're waiting for the right moment. Cuando la llama baja, Whenever it starts to go down, the Cu- flame starts to go down. cuando esté haciendo un poco de viento. A little bit of No, ese breeze. pobre pecador ya está well done. Well, that sinner's already well done. Se está haciendo cenizas. It's becoming charred. Tú It's charred. tienes que ir rápido a sacarlo del fuego. You need to pluck him out of the Tú fire. tienes que arrancarlo del pecado y de la You tentación. need to take him away from that fire. Tú tienes que ir con todas tus fuerzas para que esa persona pueda ser rescatada. You need to go with all your strength so you can save that person. Dice la Biblia como si lo estuviera rescatando del fuego eterno. The Bible says like you're taking him away from the eternal fire. Y lo que le quiero decir este día, inspirado por Dios, And what I want to tell you, inspired by God es today, que procure llevarlos a un punto de conciencia. it says attempt to bring them to a conscience place. Diga procure. Attempt, Es que solo Dios. because only God can do it. Si ves, con los que dudan, tratemos. Whoever doubts, try. Y con los que se están quemando, And whoever's burning, procuremos. you gotta try, you gotta attempt. Pero Dios es el que va a hacer las cosas. Only God can do things. Él los va a salvar del fuego. He's the one that's gonna save them Tratemos from de the fire. llevarlos a reflexionar, Let's try to bring them to a que tengan conscience. conciencia de sus acciones. So they have conscience of their actions. Eso es lo que hago cada vez que atiendo a una persona. That's what I do when I take care of people. Mi consejería está sustentada en una sola cosa. When I cancel, this is how I focus. En llevarlo a un punto de conciencia To take them to a point of conscience donde se alinea la verdad de Cristo. where they're aligned with the truth of Christ. Y lo tercero, para lidiar con actitudes de pecado en medio de nosotros, And the third thing es tratarlos con misericordia. is to treat them with mercy. Tiene que ser de forma suave y gentil. It needs to be gentle. Por eso es muy be kind. difícil liderar si todavía nosotros estamos heridos. It's so hard to lead when we are hurt ourselves. Alguien que es cabeza en cualquier área Somebody that's leading in any area, tiene que estar completamente sano para poder liderar they bien. need to be healed so they can lead well. Un esposo que no está sano A husband that's not healed no va a liderar bien a su esposa. is not going to be able to guide their No their va a wives. liderar bien a sus hijos. They're not going to guide their children. No va a liderar bien a sus empleados. They're not going to be able to guide their employees. No va a ser buen líder de ninguna faceta. They will not be a good leader in any aspect. Porque el amor de Dios se va a manifestar es con misericordia. Because the love of God will only be manifested through mercy, Es con amor. with love, Es con cuidado. with care, Es de una manera gentil. in a gentle and kind way. Y me gusta cuando leo aquí Judas porque dice, tengan cuidado. And I love to read Jude because it says, be careful. Dice que hagamos todas estas cosas con celoso temor. It tells us to do all these things with fear, ¿Por qué? with a jealous fear. Porque si no lo hacemos de esa manera, pudiéramos terminar consumidos por el mismo mal que tratamos de curar. Because if we do not do that, we could be consumed by the same evil we're trying to cure. Tenemos que hacerlo con pinzas. When you do it with little tweezers, Porque si no, su ropa contaminada va a contaminar también nuestras propias ropas. because even the clothing are going to be able to contaminate our clothing. Necesitamos odiar el pecado y amar al pecador. We need to hate sin
but love our brothers and sisters. Entonces este punto es importante. ¿Por qué? So it's very important. Why? Porque no podemos ser pasivos ante la maldad o aceptar el desatino moral. We cannot be passive to face evil or accept moral folly. Como hijos de Dios y como iglesia debemos de estar parados firmes para poder caminar de forma segura en nuestra fe en el Hijo de Dios. We must stand firm in order to walk safely in our faith of the Son of God. Y quiero enseñarles una palabra que nos ayuda a entender esto. And I want to teach you a word that's going to help us in this. Es transigencia. It's willingness to compromise. Esto significa que no podemos ser condescendientes, We cannot have que no podemos tener consentimiento, consent, que no podemos tener permisidad, permissiveness. que no podemos tener tolerancia, We cannot tolerate que no podemos tener flexibilidad flexibility con el pecado. with sin. Tenemos que ejercer influencia. We need to have influence. Pero es que tenemos un concepto erróneo de lo que es influencia. But we do not know what influence really is. Creemos que influencia es lograr que la gente haga lo que yo quiero. And we think that influence is to make other people do what I want them to do. Eso es un político. That's a politician. Eso es manipulación. That's manipulation. Eso no es correcto. It's not correct. ¿Qué es influencia What is entonces? influence then? Es lograr que otros vivan en la voluntad de Dios. It's getting others to live in the will of God. No es lograr que hagan nuestra voluntad, It's not for them to do our will, mucho menos que hagan lo que nos conviene. less to do what we want them to do. Es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas It's to have the Holy Spirit in our lives, e influenciar a otros para que busquen a Cristo. influence others to seek Christ. Le animo y le exhorto este día I want to exhort you this day. a que no permita que otros influyan en usted para hacerlo pecar. Do not allow others to influence you to sin. No permita que otros influyan en usted para que usted viva un estilo de vida mundano, Do not allow others to influence you to live in a worldly way, para que usted viva según los estándares de este mundo. according to the standards of the world. Nosotros no podemos vivir un estilo de vida secular, We cannot live in a secular way, ajeno a Dios. apart from God. Cristo es el centro de nuestras vidas. Christ is our center. Entonces, ante la palabra que Él nos está entregando, So for this word that he's given us today, en un mundo donde hay tanta apostasía, in a world where there's a lot of heresy, donde hay tanta a contaminación, lot of contamination, donde van a seguir apareciendo falsos maestros where a lot of false teachers are going que van a hacer grandes señales, they're going to do miracles and wonders. nosotros debemos de estar muy dependientes de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. We need to depend on God's word and his Holy Spirit. Y algo hermoso que se escribe aquí en Judas 1:24 es, And something beautiful that's here in Jude 1:24, en realidad es poderoso. and it's powerful. Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos. God is able to take care of us so we do not O fall. sea, que nadie salga atribulado por el mensaje, So don't leave worried about the porque message, Dios tiene una capacidad because God has the capacity para mantenernos en pie to keep us standing, y puede también hacernos entrar en su presencia gloriosa. and he can bring us in his glory presence. Vamos a entrar en la presencia gloriosa con alegría y sin falta alguna. We're gonna come into his glorious presence with joy and without lack. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar con pureza. Holy Spirit, allow us to Ayúdanos a walk with alinear purity, nuestro corazón. to align our hearts. Holy Enséñanos a Spirit. ser una buena influencia para nuestras Teach us generaciones. how to be a good influence to our generations, Que tengamos el estándar y los principios del reino so we can have the standards of the kingdom y que no vivamos conforme a los diseños de este mundo. and not live according to the world. Padre, que podamos avanzar con una fe ardiente, God, we can walk with a burning faith. que podamos mantenernos alineados a la palabra de Dios, We can be aligned with the word of God, que sepamos discernir la buena enseñanza. so we can discern the good teaching Y Espíritu Santo, guárdanos and save us, Holy para que Spirit, ninguno de nosotros caiga o se desvíe. so we do not fall or veer off. Oramos que nuestra respuesta para ti será Our response will be, Lord, permanencia y fidelidad. permanence and fidelity. Permanencia y fidelidad. Permanence and fidelity. Y ponga sus manos en el corazón Put your hands over your heart y consagra nuestras vidas and you consecrate our lives, Lord, para mantenernos fiel a tu palabra,
so we can be faithful to your word, y vivir conforme a tu corazón. and we live according to your heart. Queremos conocerlo, We want to get to know you. queremos Lord. alinearnos, We want to align to queremos you. vivir para ti. We want to live for you. Manténnos puros, Keep us pure con un corazón íntegro, with a right heart, con un corazón limpio. with a clean En heart. Cristo Jesús. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. En Cristo Jesús.